Vamos a seguir aprendiendo un poco más de tercera generación y más en específico terapia de aceptación y compromiso. Vamos a agregar en este video el aporte de un doctor en psicología llamado Kevin Polk, que es contemporáneo nuestro, ha venido a la Argentina en estos años. Puede ser que lo vuelvan a convocar acá para venir a nuestro país y van a tener la oportunidad de conocerlo. Y el aporte que hace Kevin Polk es una técnica para utilizar con los pacientes que es muy flexible, es muy dinámica, muy versátil, que se llama Matrix. Así que empecemos a repasar algunos de los conceptos. Todo aquello que nos puede dar malestar a los seres humanos está compuesto por los eventos privados. Para ACT corresponde estos eventos privados a todas aquellas emociones, sensaciones o pensamientos que pueden ir y venir y corresponden quizás al pasado o corresponden quizás al futuro, porque uno puede estar haciendo hipótesis catastróficas, por supuesto, no de las buenas, para que sea que nos dé malestar. Con lo cual, estos eventos privados, y acá me quiero detener, porque por ahí ustedes en la lectura van avanzando y ven eventos privados, y quiero que ustedes tengan en cuenta y recuerden que cuando en ACT hablamos de eventos privados, estamos hablando de pensamientos, emociones y sensaciones que dan malestar. Estos eventos privados es lo que Segunda Ola ponía como foco para luego, por ejemplo, aplicar técnicas de reestructuración cognitiva. Acá viene una de las grandes diferencias con tercera generación, porque justamente los eventos privados nos vamos a apartar justamente de lo que tiene que ver con la lucha y la forma de vincularnos con ellos. Así que esto es uno de los puntos que provoca una gran diferencia entre segunda y tercera generación. Entonces, estos eventos privados van a ser todo lo que tiene que ver con pensamientos, emociones y sensaciones que nos van a dar malestar. Con respecto a los valores, eso también es algo importante que me gustaría también detenerme un ratito antes de pasar a la técnica de Matrix. Los valores para ACT no son ni metas ni objetivos. ¿Por qué? Porque las metas y los objetivos podemos concretarlos. En cambio, los valores son una brújula para las personas, ¿sí? Lo que propone ACT es pensar desde un lugar en donde nos vamos a orientar. Bueno, ¿desde qué valor te vas a orientar con respecto a, por ejemplo, qué es para vos ser buen profesional, ser un buen papá, ser una buena mamá? ¿Sí? Cuando hablamos de valores nos referimos más a ese tipo de valores. Como yo digo que son más a tierra, no hablamos de los valores por ahí como la justicia, el honor y demás, porque eso es algo como más abstracto y en realidad lo que estamos hablando acá, si bien puede haber cuestiones de honor, de autenticidad, de mucho afecto en distintos roles, pero eso va a depender de cada paciente. Para poder definir bien los valores, eso es algo absolutamente individual en donde se va a trabajar ahí en sesión y no va a llevar seguramente una sola sesión. Otro de los conceptos también importantísimos es el concepto de aceptación, que no es resignación y que tiene que ver con aceptar lo que nos toca vivir como parte de la vida. De hecho, también hay todo un valor bastante especial dentro de lo que es tercera generación con respecto al dolor como parte de la vida. Carmen Luciano, y tuve la oportunidad de formarme con ella, hace mucho hincapié en esto. Ella retoma, si bien no es la creadora de la terapia de aceptación y compromiso, retoma mucho de lo trabajado por Skinner. Ella cuenta que ha tenido trabajos en conjunto y que, bueno, ella es una de las figuras dentro de lo que sería tercera generación que hace grandes aportes actualmente, también es contemporánea nuestra, también ha trabajado con Stephen Hayes. Y ella habla en sus libros de esto del planteo que propone muchas veces nuestra cultura occidental de llevar una vida indolora. Entonces, el dolor como parte de la vida y planteando esto tanto Carmen Luciano en sus libros como que la sociedad presiona de alguna manera, quizás con mensajes no tan directos, pero bueno, esto de plantear de que la vida no debería ser dolorosa y que de alguna manera si algo nos pasa enseguida tendríamos que estar recuperándonos, ¿no? De alguna manera de aquello que hemos perdido. Y justamente ACT viene a hablar un poco que en realidad no, que el dolor hay que evitarlo. Ya Stephen Hayes en su libro Sal de tu mente y entra a tu vida también hace todo un planteo sobre el dolor, lo diferencia del sufrimiento. A veces en las traducciones eso por ahí hay que tener cierto cuidado porque por lo menos yo he estado en varias charlas con Stephen Hayes y hace mucha distinción tomando desde la filosofía budista la diferencia entre dolor y entre sufrimiento. El dolor como aquella emoción en donde nosotros tenemos
una sensación de pérdida y una gran tristeza, y que es un dolor original, no categorizado en bueno o malo, es un dolor que forma parte justamente de las distintas situaciones que tenemos que atravesar. El amar a alguien implica también una situación inminente en algún momento de pérdida y aceptar de que esto es así. En alguno de los congresos que he participado donde está Stephen Hayes dice esto, ¿no? De que si uno no se abre al dolor, no se puede abrir al amor. Entonces, por supuesto que el dolor va a ser parte de la vida. Si justamente nos va a doler mucho más aquello que amamos. Entonces, vivimos vidas en donde puede haber algo de dolor, pero mucho amor, o vivimos vidas en donde quizás nos restamos situaciones dolorosas, pero no podemos vivenciar por ahí situaciones hermosas. La diferencia del sufrimiento, que ya justamente son acciones y situaciones que terminan provocando este agregado de dolor, que es un dolor que no es original, aquellas acciones que le agregan situaciones innecesarias a ese dolor original, ¿sí? Como por ejemplo, estar insistiendo en una relación de pareja que por ahí ya está absolutamente terminada, y buscar acciones y situaciones en donde se insista y se conduzca a una situación de lucha innecesaria, y quizás es una situación de aceptación por la cual esa persona tendría que pasar para no llegar a estos eventos en donde se provoca solamente más sufrimiento. Bueno, también ustedes habrán repasado lo que es fusión y defusión, ¿no? El concepto de fusión, que tiene que ver con esto de quedarse absolutamente pegoteada la persona a sus eventos privados, que pueden ser pensamientos, emociones o sensaciones, en donde se le quita la posibilidad de perspectiva en esa visión, porque no puede ver otra cosa que no sea ese pensamiento y esa emoción. Lo cual, la contrapartida de esto habrán visto ustedes, que es la defusión, que ya voy a hacer algún video con respecto a técnicas de defusión para que quede más claro cómo lograr con el paciente que pueda despegar de eso, ¿sí? Y que pueda tener un repertorio más amplio de opciones conductuales y que sea una conducta mucho más funcional. Por supuesto, todo lo que han leído y visto hasta ahora tiene un objetivo totalmente principal desde ACT, que es la flexibilidad psicológica. Entonces, con todos estos conceptos que fuimos recorriendo a lo largo de la cursada, lo importante acá, y uno de los puntos centrales, como les digo, es lograr esa flexibilidad psicológica para tener una vida más saludable. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la técnica de Matrix. Bueno, les voy a contar un dato de color, porque he tenido la posibilidad de estar en uno de los congresos de Kevin Polk acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, y uno de los que estaban ahí, de los colegas, le dijo: ¿por qué le pusiste Matrix a esta técnica? Bueno, él contestó que era muy fanático de la película Matrix y que en realidad se le ocurrió ponerle Matrix, que le gustaba la palabra, y quedó Matrix. Así que no tiene ninguna conexión con otra cosa dentro de lo que sería la teoría. Por ahí si se preguntan fue casualidad el nombre, ¿sí? Bueno, la técnica es muy, pero muy versátil, como les decía, muy dinámica, y es la verdad que de gran utilidad para trabajar con los pacientes. Es una técnica que la pueden usar en una sesión, como pueden usarlo en varias sesiones. Puede ser que a veces requiera que uno de los ejes que se está trabajando requiera varias sesiones, ¿sí? Por ejemplo, va a haber un punto donde vamos a trabajar todo lo que son valores, y a veces no se termina esto de trabajar con el paciente en una sesión. Puede llevarnos varias sesiones, puede también que los eventos privados y todo lo que tiene que ver con el malestar también. Ahora vamos a ver un poquito las 4 vertientes que tiene Matrix para ver de qué estoy hablando y puedan hacerle un uso bastante dinámico con los pacientes. Bueno, vamos a ver un gráfico ahora y se los voy a ir describiendo. Este gráfico pertenece a lo que es el ejercicio que se llama Matrix. Bueno, empezamos a hacer un recorrido de este gráfico. La Matrix se divide en 4 vertientes, como verán. Hay un espacio en donde se empieza a trabajar con el paciente sobre los valores o las cosas importantes de su vida, ¿sí? Es muy interesante porque Kevin Polk, en una de las jornadas que estuvo acá en Argentina, dijo algo que fue muy valioso para todos, y que es que la mayoría de los psicólogos siempre les preguntamos a los pacientes qué los trae por acá, pensando en qué es lo que lo hace padecer, qué es lo que le trae problemas, y nunca le preguntamos qué cosas son importantes para su vida
o qué cosas estaría haciendo ese paciente si no le pasara eso que lo trae a terapia. También es muy interesante usar en este espacio de la Matrix, ayudarnos un poco con respecto a lo que son las áreas y los roles de las personas que vienen a consultarnos, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno puede preguntarle al paciente, bueno, dentro de lo que es el área amistad o el área familia de origen o en el área pareja, ¿qué es lo más importante para vos? ¿Quiénes son las personas más importantes? ¿Qué roles quisieras definir y clarificar que para vos son importantes en tu vida? Entonces el paciente puede contestar ser un buen profesional, ser un buen padre, puede ser que la tranquilidad y la paz mental también sea un valor puesto en juego. Entonces podemos ayudarnos con las áreas y los roles, como les decía. En otra parte de la Matrix vamos a ver en otra vertiente lo que tiene que ver con el malestar o el sufrimiento. Entonces, ahí, como les dije, va a ser el espacio en donde va a estar definido cuáles son los eventos privados de este paciente. Entonces, si hablamos de eventos privados, dijimos que los eventos privados son todo lo que tiene que ver con pensamientos, emociones y sensaciones. Los pacientes ahí pueden hacer quizás un análisis más específico si por ahí en esa sesión nos toca trabajar un poco sobre cuestiones de pareja, cuestiones laborales, de amistades, de logros personales. Entonces quizás podemos hacer más especificidad en esos eventos privados que tienen que ver con esa área, ¿no?, que veníamos trabajando antes. Entonces pueden ser temores del futuro, porque como también ustedes saben, en ACT uno de los fundamentos teóricos tiene que ver con el impacto que tiene el lenguaje en nuestra mente, con lo cual tenemos la capacidad por evolución de anticiparnos a catástrofes imaginarias, porque todavía no están en nuestro presente y sin embargo las podemos hipotetizar, y también podemos estar llorando la muerte de un ser querido de hace 20 años, con lo cual nuestra mente también puede posicionarse en el pasado. Entonces este paciente en particular, depende cuáles son esas áreas en donde quizás esté con más malestar y sufrimiento, o en esa sesión queremos trabajar en específico alguna área en especial, van a haber ahí ciertos eventos privados que hay que descifrar con el paciente, ¿sí? Kevin Paul propone, cuando estamos trabajando esta vertiente que tiene que ver con el malestar y el sufrimiento, dice, hay que preguntarle al paciente ¿qué haces cuando pensás tal cosa? ¿Qué haces cuando sentís tal otra? ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que ha sido abusado por el progenitor, puede ser que el pensamiento sea justamente cómo un padre puede hacerle eso a un hijo y que eso lo moleste en su vida presente. Aunque hayan pasado años, igual obviamente el pensamiento nunca se va a poder borrar, ¿no? Stephen Hayes dice, no tenemos la posibilidad humanamente de borrar pensamientos, con lo cual pueden estar al servicio de nuestra cabeza una y otra vez hasta el último día de nuestra vida. Ese paciente puede también sentir ira por esa situación que vivió. Y acá viene lo que es el ala comportamental, fuertemente comportamental, que tiene ACT y las terapias de tercera generación, que son las acciones. En la parte superior de la Matrix, a la izquierda o a la derecha, van a haber acciones. Hacia la izquierda, que es justamente todo lo que va a responder el paciente, de qué hace y qué acciones toma, qué decisiones toma cuando siente o piensa ciertas cosas que le dan malestar. Probablemente todas las acciones que diga ese paciente van a pertenecer a las acciones de lucha, con lo cual van a ir en el vertiente que tiene que ver con la evitación experiencial. En acciones de lucha, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, van a ir aquellas respuestas que desde el punto de vista funcional el paciente termina haciendo para evitar sentir, pensar lo que está en lo que es malestar y sufrimiento. El paciente, por ejemplo, puede contestar que cada vez que se le viene el pensamiento cómo un padre puede hacerle eso a un hijo, la acción que hace es fumar marihuana, tomar alcohol, sentarse a leer. Miren lo que les digo, puede ser sentarse a leer. Y acá no se trata de acciones buenas o malas, se trata de acciones que son funcionales o no a la vida de la persona y que no se alejen de los valores y los roles que
van direccionando su vida en su deseo y que se contrapone muchas veces en las acciones que toma. Entonces, al no poder abrirse a esta experiencia que le va a dar malestar, puede tener a corto plazo el beneficio de no sentir como en rojo, digo yo, ¿no? Siempre le digo a los pacientes como que esta emoción y este pensamiento está tan en rojo que quizás con este escape, con esta conducta de escape, de evitación, se vuelve un poquito menos colorado, pero a la larga va a volver. Y muchas veces el paciente encima se siente culpable porque justamente no puede cortar con este circuito. Entonces, la otra vertiente que nos queda tiene que ver con las acciones que van de la mano en la acción comprometida hacia los valores que clarificamos. Entonces, ese paciente va a poder observar, así todo vuelva a elegir una acción de escape, pero tomar conciencia poco a poco en el tratamiento de que aquellas acciones que son de lucha no lo conducen a nada estable a lo largo del tiempo. Entonces, poder empezar a sumar muchas más acciones que sean acciones comprometidas en base a los valores y que no haya tantas acciones de lucha. Ese sería el objetivo, y esta técnica lo que permite es visibilizar eso, ¿sí? Muchas veces estando en sesión uno va haciendo este recorrido de la Matrix, ¿no? Para poder estar, digamos, atentos a cuáles son las acciones de lucha y cuáles son las acciones comprometidas de mi paciente. Por otro lado, justamente, si uno tuviese la posibilidad de medirlo en tamaños, la idea es que de toda esta Matrix, y esto es dicho por Stephen Hayes en uno de los congresos que dio en Perú hace unos años, es que justamente disminuya las acciones que tienen que ver de lucha y que todo lo demás siga transcurriendo. Todo aquello que nos puede dar malestar y sufrimiento no se puede borrar. Entonces, para que eso que está en rojo pase a estar en rosado, necesitamos pasar por el camino de la aceptación. Entonces, somos quienes somos gracias a todo lo que vivenciamos hasta acá. Por eso Hayes dice, tu historia no es tu propia enemiga, ¿sí? Se trata de tener una mirada hacia la aceptación, de que aquellas cosas que nos tocaron vivir van a ser quienes somos hoy también, ¿sí? Entonces, nada de esto tiene que faltar, ni las acciones comprometidas, ni la clarificación de valores, ni los eventos privados. Es aprender a vincularnos con ellos.